tardes, iniciamos el programa del día de hoy, Café Psicoanalítico. Muchas gracias por estar con nosotros. Los saluda Daniel Ibarra, director del Instituto de Psicoanálisis Aplicado, a nombre del doctor Gerardo, que ya estará con nosotros la siguiente semana. El día de hoy tenemos un tema que de pronto levanta misterio, misticismo, morbo y demás cosas, y que se presta para que también puedan participar con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todos a un programa que esperemos que sea de esclarecimiento de los sueños y bueno, pues que sea todo un programa de sueño. De sueño, claro. Pues bien, vamos a iniciar entonces de pronto con hablar de los sueños en general. A ver, se está moviendo esta cosa. Los sueños son formaciones del inconsciente, ya lo venía diciendo Freud. Y entonces en los sueños vamos a encontrar lo más puro precisamente de nosotros mismos, y es por ello que de pronto Freud le da mucha importancia y nos dice que amerita interpretación dentro de la clínica también, ¿no? Bueno, recordando que la interpretación de los sueños sería un libro que saca Freud, que él pensaba que iba a ser como lo máximo y con eso iba a tener toda la fama posible, porque eran los sueños. Sin embargo, pues, la interpretación de los sueños fue un libro que pasó sin pena ni gloria. Y bueno, no fue sino hasta con otros trabajos más avanzados en donde Freud empieza a tomar una relevancia. También recordar que si podemos concebir el aparato psíquico o nuestra mente como un lugar en donde hay un lugar de tensión y de liberación de la tensión, y que esta tensión pulsional es dada por la represión, y esa represión es la represión social, tenemos que controlar toda esa energía pulsional. Si se da en el día la presencia del sueño, claro que haría que un cerebro fuera mucho más activo en la noche, porque toda esa represión pulsional que ha tenido descargas parciales está detenida, y en el momento en que llega el sueño cae o se debilita la represión, y entonces viene una descarga, viene un proceso de distensión. Y es bien sabido por todos los científicos durante hace mucho tiempo que curiosamente en la noche es cuando el cerebro trabaja más. Sí. Independientemente de que existan muchos procesos, creo que también es importante el sueño por esta descarga que se logra, cae esa represión y entonces de una manera fantasmática logra distensionar muchas cosas, muchas pulsiones. Y bueno, esto vendría, yo creo que muy acorde a todos esos estudios en donde la gente que no le permite soñar o que tiene pocas horas de sueño de manera crónica sufre algún tipo de alteraciones. Si lo concebimos como parte de la homeostasia o parte del equilibrio que debe de tener nuestra mente y nuestro cuerpo. Tanto así es importante ya el sueño, no solamente la parte única del sueño, sino la parte fisiológica del sueño, que ya se abren clínicas del sueño precisamente, donde se estudian estos fenómenos. Y como bien dices, a través de cefalogramas y todo esto se ve la actividad del cerebro, ¿no? Pues sí, Freud pensó que este libro de la interpretación de los sueños iba a ser boom. Se espera hasta el inicio del siglo para iniciar con bombo y platillos toda esta parte de dar a conocer ya el psicoanálisis ya a niveles más grandes. Pero sí, ciertamente esa primera edición falla, se quedan arrumbados los libros, llegan las críticas para Freud, y hasta mucho más tarde es cuando se acaba esa primera edición y después se sigue editando, ¿no? Da la casualidad que, como muchos autores, se vende más después de muerto que cuando están en vida, ¿no? Pasa también mucho con Freud. La interpretación de los sueños no la inventa Freud. Es bien sabido que desde tiempos ancestrales los sueños han jugado un papel importante, y que las personas le damos ese significado o lo queremos ver así como algo mágico, ¿no? Mágico, ¿por qué? Porque precisamente dentro del sueño, si estamos hablando de que es una realización de sueños, de deseos, perdón, se siente bien entonces soñar, se siente bien descargar precisamente todas esas pulsiones que están reprimidas durante el día y que se descargan durante el sueño, y que se pueden lograr miles de cosas, ¿no? Desde tener aquello que deseo, tener a esa persona con quien deseo estar, y todo a través del sueño y en la comodidad del hogar.
Bueno, y algo que causa, cuando Freud aborda este tema de los sueños, algo que causa mucha controversia, es que diga que esto viene acompañado de pulsiones sexuales y que entonces todo está cargado de simbolismos sexuales. Pues sí, claro, tiene que ser, dice, si bien no todos son pulsiones sexuales, pero pues sí una gran mayoría de este simbolismo y de esta descarga pulsional es sexual. Y es sexual no solamente por sexual genital, pero también tiene que ser, pues, la agresividad, la sexualidad, es lo que se reprime exactamente socialmente. Entonces, claro que el cumplimiento de ese deseo, como él mismo lo dice, no solamente el cumplimiento, es mucho más, pero sí es parte de, tendría que ser en este tenor. Las pulsiones son muy fuertes, están ahí, están, como nos dicen, están haciendo ebullición, están causando toda la tensión. Y bueno, pues, o sublimas bien, y aunque sublimes, pues él se aventó 40 años escribiendo, 8 hijos, y pues siguió escribiendo, quiere decir que había mucho que sublimar, las pulsiones eran altas. Sí tiene que ser, y sí tiene mucha lógica, esta manera de abordar en donde las pulsiones principalmente de descarga son pues las sexuales. Y claro, lo que no puede hacer, incluido el incesto, como tal, pues tiene que ser parte esencial de toda esta parte que conforma los sueños. Que llama también la atención porque los sueños son muy vívidos, por eso dicen a veces, no sé si estoy soñando, ya estoy despierto. Si vas a hacer algo muy prohibido, a lo mejor estás soñando, pero bueno, quién sabe, hay quien muy despierto se hace todo lo prohibido y lo que no se debe. Así es. Es importante esta parte de la censura, ¿no? Que en el día nos mantiene a raya y que desaparecen los sueños. Esto también, no en todos los casos, pero esto influye mucho en esas personas que yo nunca sueño. Es imposible no soñar. Cada vez que nos acostamos, dormimos, estamos soñando. Y hay ocasiones en que la represión es tan dura que ni siquiera en sueño nos permitimos precisamente desarrollar esos deseos o cumplir esos deseos. Hay muchos otros motivos por los cuales podemos olvidar lo que soñamos, porque es eso, es un olvido, y que vamos a ver ahorita más adelante. Bueno, cuando Freud lanza esto de la interpretación de los sueños con el libro, nos dice que pues él no la descubre, ha existido desde hace mucho tiempo, que ha sido una interpretación popular. Esta interpretación popular la encontramos, como yo hice hace un momento, que llegué aquí en tren, en las librerías o los puestitos de revistas, con los libritos de 10 pesos de interpretación de los sueños, ¿no? Sí. Y que se venden como pan caliente, y casi puedo asegurar que alguien tiene uno en su casa, o todos tienen uno en su casa. Pero te juro que ya lo tiré. Lo leí, pero lo leí, ¿no? Y Freud lo que viene a decir es que también hay una manera científica de ver los sueños. Hay que realizar, es científica porque existe un método para hacerlo, no es nada más a la y se va. Y además de científica es una interpretación terapéutica, no es una interpretación que va a predecir el futuro, como a lo mejor en prácticas de chamanismo, prácticas de brujería, prácticas de llame las 24 horas y aquí le decimos qué quiere decir su sueño, ¿no? Sino más bien esta técnica terapéutica lo que va a hacer es leer el inconsciente. El sueño es una formación del inconsciente y es en uno de los fenómenos privilegiados en los que podemos ver sin censura tal cual el inconsciente y los deseos de las personas. También para los sueños va a ser importante el material de los sueños, que es lo que soñamos. Generalmente son cosas que creemos que no conocemos y es todo lo contrario, ¿no? Todo lo que soñamos en algún momento lo percibimos de manera directa o indirectamente y aparece en los sueños. Hay personas que vemos y que nos recuerdan a otra persona, personas que creemos nunca haber visto, pero seguramente nos la topamos de alguna manera en la calle y sin embargo están en los sueños. Claro. Que esto es algo que de pronto a las personas les cuesta un poquito trabajo de entender. La realidad es que existen varias maneras de la interpretación de los sueños. La interpretación de los sueños bajo el psicoanálisis no es de que nos hablen ahorita y nos digan, es que yo soñé con que estaba atravesando un río y lo atravesé. ¿Qué es? Se me hace como cuando llegan los pacientes y me dicen, tengo comezón aquí y me duele acá. ¿Qué tengo? Pues comezón aquí, te duele acá. Pues no te puedo decir más. De pronto se piensa que todo un proceso analítico donde tiene que haber una libre asociación, en donde tenemos que ubicar cuál fue más o menos el día, donde la persona tiene que decirnos
muchas cosas para darle un contexto, para que tenga realmente una interpretación, porque el simbolismo lo podemos decir, el simbolismo es sencillo, de hecho lo vamos a comentar, todo el simbolismo, para que también lo tengan ahí, de pronto se queden así como, soñé en un paraguas, entonces estoy, ya, así, van a saberlo. Así es. Pues sí, estamos hablando entonces de una interpretación científica que tiene que llevar un método. ¿Y cuál va a ser este método? Freud nos va a decir, es el método de la interpretación de los sueños, tal cual. Se va a desarrollar dentro del consultorio, dentro de la clínica. Es un proceso, o es un método de 6 pasos, mejor dicho, y el más importante de ellos va a ser la información preliminar. Es el paso número 1. No se trata nada más del sueño, sino de qué estaba pasando antes de llegar al sueño, qué pasó durante ese día que tuvimos o propició ese sueño. El segundo paso va a ser el relato precisamente del sueño, y este relato lo tiene que hacer el soñante, como lo recuerde, que si hay pedazos que se le olvidaron, se brinca ese pedazo, no me acuerdo, y sigue con el relato. En un tercer momento hay que fragmentar el sueño en elementos. Número 4, hay que agregar material asociativo a esos fragmentos de sueño, para en el paso 5 realizar una interpretación parcial de los elementos, y por último dar una interpretación global en general de lo que simboliza nuestro sueño. Sí, adelante. No, yo quisiera hacer un poquito de énfasis en el paso número 2, que es cuando la persona describe el sueño. En muchas ocasiones, que bueno, aquellos que dicen que no sueñan, que la realidad es no recuerda que sueñan, realmente mucha gente piensa que soñamos toda la noche. No es cierto, soñamos por etapas, y los sueños no duran más allá de 4 minutos. O sea, realmente son pequeños momentos en donde esto, bueno, pues está muy estudiado. Freud lo hizo de una manera de solamente observación. Ahorita contamos con muchas otras cosas, en donde vemos que se sueña en varias ocasiones, en poco tiempo, y eso pareciera que es toda la noche, porque de pronto las personas suelen recordar usualmente los últimos sueños. Sí. Pero también estos sueños, no es tan importante, aunque sí es una buena práctica, que si alguien no sueña y de pronto empieza a soñar, y eso sucede en los procesos analíticos, ¿sí? Las personas que dicen que no sueñan, de pronto se empiezan a acordar de los sueños, y corren por la libreta y la tienen ahí. Bueno, pues si de plano andas con casi un Alzheimer, pues sí, anótale. Pero no es tan importante, sino es cuál fue la idea que quedó del sueño, lo que haya quedado más marcado para la persona, porque al fin y al cabo no hay manera en que no podamos ver el inconsciente. Lo que nos cuentan es aquello que la persona, aunque no haya sido literal, le es significativo, y es lo que podemos interpretar. Claro. Ahorita que mencionas esta parte de los 4 minutos de sueño que aparecen toda la noche, también a veces escapa a nuestra comprensión, o en algún momento quien no está familiarizado no puede llegar a entender que los sueños en sí no son una historia. Los sueños son una serie de imágenes, de sonidos, de fragmentos que aparecen durante la noche y que no tienen en realidad un sentido como tal. Es justo al momento de despertar en el que creamos esa historia y le vamos dando el significado, recordando esas imágenes que se nos vinieron a la mente, y entonces las ordenamos como podemos. Cuando ese orden consciente tiene que tener precisamente una estructura. El inconsciente, como sabemos, no tiene orden, por lo tanto el sueño no tiene orden tampoco. Hasta que despertamos vamos agregando los elementos. Es cuando nos damos cuenta, esa persona más bien me recordó a fulanito de tal, y es así, en realidad no es un video lo que estamos viendo a la hora del sueño, ¿no? Mandamos saludos a quien nos está viendo. Y nos están preguntando ¿qué es una pesadilla? Bueno, ok, saludos a todos. Edgar desde el aeropuerto, saludos. Edgar desde el aeropuerto. Mar Guadalupe, que nos pregunta qué es la pesadilla. Playeda nos dice que muy buen tema, muchas gracias por estarnos viendo. Carmen también, gracias por estarnos viendo. Alan, gracias por estarnos viendo. Aquí estamos. Daniela, gracias por estarnos viendo. Pues bien, el momento de las pesadillas, como sabemos, pues nuestro aparato psíquico tiene diferentes instancias, y estas 3 instancias aparecen en el sueño. Tenemos sueños que son puramente ello, que son esos sueños donde realizamos el deseo como queremos, esos deseos de pronto que pueden parecer más oscuros. Se realiza precisamente la función del sueño, que era cumplir ese deseo, por lo tanto se olvida, no tenemos por qué recordarlo.
Hay otros sueños donde interviene el ello y el yo. Estos son sueños donde se realiza el deseo, se puede recordar a la mañana siguiente, pero va pasando el día y al final también los olvidamos. ¿Por qué no son tan significativas las pesadillas? Porque son un encuentro de dos deseos. Por una parte es el deseo del ello, interviene el yo, y por otra parte aparece el deseo del super yo, que es contrario al ello. Entonces existe un conflicto. Generalmente las pesadillas o estos sueños terroríficos comienzan con algo bueno, estamos en algún lugar bonito, estamos haciendo lo que queremos, pero de pronto algo pasa y transforma todo, ¿no? Recuerda al castigo de pronto que el super yo impone precisamente a la rienda suelta que está llevando el ello. Y nos queda tan marcado precisamente por estas sensaciones de terror que siguen presentes. Que de hecho es lo que aleja de la posibilidad de hacer aquello que es prohibido, ¿no? Es justamente, se está tan cerca y dicen, es que iba en el sueño y de pronto me desperté. Pues es que ibas justamente en el inconsciente a hacer aquello que no se tenía que hacer, y llega el super yo y dice, te levantas, o sea, aquí acabó y se acabó. Pero sí debe de tener como este alejamiento de una posibilidad de realización, ¿no? Y tiene que quedar marcado y tiene que quedar castigado que se vive como algo terrorífico o como algo de miedo o como algo que debe ser evitado. Y que muchas veces estos sentimientos o esta censura es la misma censura del día. Es tan fuerte la censura o el peso moral de pronto que puede llegar a tener el super yo, que hasta en sueños llega, ¿no? Recuerdo el caso de una paciente en el que precisamente estaba desarrollando su deseo, lo realizó, pero a la mañana siguiente todo el día fue tristeza, precisamente como castigo por haber realizado un deseo en sueños, ¿no? Entonces hay que ver qué está pasando de pronto en cada caso, hay que ver por qué esa represión o esa censura está tan marcada que ni el sueño nos deja disfrutar a final de cuentas, y eso hay que tratarlo, ¿no? Te figura como cuando tienen ahí, está muy de moda que las chicas o las mujeres corten al novio o al esposo o digan que le está engañando, porque pues salen con la ridiculez que es que en el WhatsApp se dijo cosas con otras, y entonces dicen, ya me engañó. Es como un sueño, o sea, nada más es pues lo vértigo, ya claro que el esposo le va a sufrir y va a tener su tristeza cuando se lo cachen, pero es igual de abstracto. No hubo más que esto, cuando nada más hay eso, digo, yo también no meto las manos al fuego por nadie, pero cuando nada más hay esto, termina prácticamente en una ilusión. Acá igual es, imagínate, lo cumple y luego viene pues todo el peso moral encima. Lo bueno es que lo baila bien y se lo quita, no se va a acordar, lo único que le va a quedar es la tristeza, pero sí hay una parte donde cuando afuera se sufre, adentro se puede gozar. Claro, y para eso está el sueño, a final de cuentas, dar un escape de pronto a todas esas pulsiones sexuales y de muerte que también tenemos, ¿no? Los sueños tienen dos significados, que es el significado manifiesto y el latente. El manifiesto va a ser precisamente esta historia en la que mi sueño se trató de que yo desperté, iba caminando por la playa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué quiere decir el inconsciente a través de ese sueño? Ese significado es el que va a interesar al psicoanálisis. ¿Cómo llegamos a conocer ese significado? Pues a través de la asociación y de la interpretación. Paso fundamental. No se trata tampoco de porque soy psicoanalista, pues ya me sé todos los sueños habidos y por haber, y vamos a interpretar sueños genéricamente. Es precisamente en lo que está en contra Freud. Dice, cada sueño pertenece al soñante, por lo tanto está sujeto a su historia de vida. Hay que conocer la historia de vida para poder interpretar un sueño. Claro, sujeto a su definición, y toda esta fantasía nace de cómo incluso en las películas, porque todas las películas se ponen los sueños, ¿no? Por ejemplo, más allá de los sueños, bueno, pues más bonito no pudo haber quedado hasta que entran a los 7 infiernos de Dante, que era más o menos algo parecido. O por ejemplo, otros piensan que es pues estar así todos pachecos como en Inception, en donde sueñas que sueñas. El concepto es muy interesante, pero tendría que ser un ello en muchos niveles, un super yo en muchos niveles, un yo mezclado, loco, y o sea, el puro concepto es interesante, pero también es fantástico, o sea, es fantasioso, y de pronto le da ese halo tan especial. Aparte, bueno, pues el cumplimiento de deseo no deja de ser algo que, y aparte lo vamos a tener todos los días, la gente va a soñar de forma diaria, pero esta
fantasía de que todo tiene que significar lo mismo, ser lo mismo para todos, pues es algo muy difundido. Por eso de pronto lo piden como receta de cocina, ¿Sí? que si sale tanta agua, pues qué va a ser, y que si sale una persona con sombrero, qué va a ser, y dice, pues sí, pero vamos viendo como toda la, aparte del simbolismo que es tan evidente, todo lo que hay alrededor, ese día, muchas cosas. Precisamente durante la semana que ya sabía que íbamos a tratar este tema, estaba yo navegando en internet por curiosidad de ver qué es lo que hay, ¿no? A través de hablar sobre los sueños, y me encontré con una página que decía la interpretación de los sueños según Freud. Ahí dentro habla acerca del libro de la interpretación de los sueños, y llegamos a un punto donde dice, ahora sí estás preparado para saber qué es lo que soñaste, y ahora sí, la recetita. Y la típica de que se te cayeron los dientes es porque te vas a morir. Pregunta número 1. ¿Qué significa Es esto? como un test, a final de cuentas, y hay que recordar que cada cosa tiene diferente significado para cada persona. Estamos hablando de interpretación. Para realizar una interpretación correcta, al menos desde el psicoanálisis, tenemos que tomar en cuenta 3 interpretaciones diferentes. La primera y más importante es la del paciente, que a final de cuentas el paciente es el que sabe en realidad todo, ¿no? Está la popular, que es precisamente esta parte del significado o del simbolismo, donde puede haber elementos que ciertamente para muchas culturas simbolicen lo mismo. No podemos dejar de lado que el sol para todas las civilizaciones ha representado siempre el poderío, la fuerza, el padre y demás, ¿no? Y por último, la interpretación del analista. La interpretación del analista está basada en los conocimientos psicoanalíticos que hemos tenido, ¿no? Y la transferencia que se hace también en ese momento, ¿no? Tenemos comentarios. Luis Altamirano, saludos desde Tampico. Jorge Hernández García, muy buen tema, saludos, gracias por estarnos viendo. Viri Cabrera, gracias por estarnos viendo. Leticia Mesa, buen programa. Pregunto, soñar que me veo en el sueño y me da pánico. Dice, pregunto, soñar que me veo en el sueño y me da pánico cuando me veo en el sueño. Pues qué significará para ella, ¿no? Sí, como decíamos, es un poquito complejo solamente con eso. Sí se tendría que hacer todo un ejercicio mucho más completo para interpretar, sobre todo, sí, porque hacer una ahora sí, una interpretación silvestre, como nos dijeron hace 2 semanas. Sí, sería complejo solamente con esto, ¿no? Pero también dice el Freud que hay sueños típicos, ¿no? Esos sueños aparecen y han aparecido a lo largo del tiempo en diferentes tipos de culturas. Sueños típicos está el de que voy a tener un examen y estoy muy nervioso precisamente por ese examen. El soñar la muerte de personas queridas, que no quiere decir que en realidad deseemos la muerte de esas personas. El sueño de estar desnudo frente a un público. También precisamente esta parte de verse uno mismo y tener pánico, pues habla un poquito también de cómo nos vemos a nosotros mismos o cómo ha bajado esa censura y que nos permite vernos tal cual somos, ¿no? También puede ser esa parte. Saludos desde Chile, muy interesante. Muchas gracias, Paulina, por estarnos viendo y escuchando. Sí, sería tanto como saber que te estás descubriendo, ¿no? Se tendría que ser todo algo contextual para saber exactamente qué ha estado pasando, porque si no es muy complejo, solamente una interpretación así. Vamos a hablar un poquito más adelante de los simbolismos, que estos simbolismos nos ayudan justamente a esa interpretación de los sueños, pero no son la interpretación del sueño, solamente son un apoyo para que podamos tener, justamente es el conocimiento del analista, para que podamos tener un referente, y aún así habrá cosas que salen de ahí, objetos, situaciones, sensaciones, personas, que nos ayuden a hacer toda esta interpretación. ¿Qué aparece en los sueños? ¿Cuáles son las leyes de elaboración onírica? El sueño tiene cierto gusto por ciertos aspectos. Entre ellos está el de las vivencias diurnas, es decir, qué está pasando desde el sueño. Es más probable que aparezca en un sueño lo que estamos viviendo, las situaciones, la problemática que estamos teniendo en este preciso momento, ese día, y va a aparecer. Eventos y objetos accesorios, que es lo que mencionábamos hace un momento, esta parte en la que personas que creemos no conocer o que nunca nos hemos topado y aparecen, ¿no? Estas personas accesorios o eventos, objetos accesorios, son los que vivimos durante el día. Por ejemplo, hoy yo que llegué aquí en tren, pues cuántas personas no vi y para mí pasaron desapercibidas,
Pero al sueño le gusta precisamente eso, fijarse en esas personas que yo conscientemente no percibí. Y en tercer momento es que en todos los sueños aparecen los elementos infantiles, ¿no? Estamos hablando de psicoanálisis y por lo tanto es inevitable recordar toda la parte infantil y la sexualidad infantil también. Claro, refiriéndome a esto que decías sobre que venías en el tren y te fijaste. Freud menciona en este libro de la interpretación de los sueños que no todo tendría que ver con el inconsciente y con el ello. Hay muchas cosas que marcan y si bien el inconsciente está ahí, el hecho de fijarnos o no, si recordamos toda esta parte de la identificación, nos identificamos con objetos A que tienen las personas, nos identificamos con una mirada, con una forma de ser, y aunque en el momento, el ejemplo de venía en el tren y probablemente sueñe con alguien que yo según esto no vi, lo que pasa es que también está esa parte donde el inconsciente vio, seleccionó algo, le llamó la atención y lo dejó como algo importante. Justo esta parte, aunque sí, de pronto, si tienen examen y se sueñan contestando el examen, pues bueno, ya sabemos que es la preocupación del día o la situación del día. Pero todas estas personas o estas situaciones que llamaron nuestra atención tan poderosamente, también nos tenemos que apoyar en otras situaciones que el mismo inconsciente utiliza y que le llaman la atención y que después nos dice, esto es importante. Es como esto me llamó la atención, aunque conscientemente a ti no, a mí sí y te la pongo enfrente, ¿no? Que tiene que ver precisamente con mencionas con las identificaciones de esos objetos A, ¿no? De ese objeto causa del deseo, no objeto del deseo. Ahorita en un momento más vamos a regresar con más comentarios, escríbanos por favor y regresamos también con estos procesos importantes y fundamentales para el sueño, que es la condensación y el desplazamiento, que hay que hablar de ellos para poder entender también los sueños. Nos vamos a una pausa musical y ahorita continuamos. Regresamos aquí a su programa Café Psicoanalítico. El día de hoy estamos hablando de los sueños y de la interpretación de los sueños. Antes de regresar con el tema, Alan, ¿tienes un anuncio que darnos acerca de el inicio de tu especialidad? Sí, el martes acabamos de dar la plática introductoria de la especialidad en psicoanálisis postmoderno. Todavía es momento de que se inscriban porque vamos a empezar apenas con la primera clase. Este martes 13, toda la información está en la página de AMSP, o si gustan entrar a Facebook, en la página Instituto Lacan de Estudios Postmodernos, ahí encuentran información para cualquiera que le interese. Nuestras redes sociales de aquí de Café Psicoanalítico, es así, Café Psicoanalítico en Facebook, Café Psicoa en Instagram, si mal no recuerdo, y Twitter también, ahí nos pueden encontrar. La página de Facebook del instituto es Instituto de Psicoanálisis Aplicado, ahí nos pueden encontrar también. Regresamos entonces ya con nuestro tema de interpretación de los sueños con un comentario de Jorge U. Hernández García. Ahí lo puedes leer mejor. Hay una antes de Alejandro que dice: el psicoanálisis analizan e interpretan más aspectos del ello, ese deseo reprimido. Sí, digo, lo que sucede es que cuando pues, estás en el sueño cae la represión y entonces es literal, el mundo interno predomina, tu mundo interno predomina y el mundo interno, bueno, pues está constituido por el ello, ¿no? Entonces, si hay una interpretación de esto, si hay un análisis de esto, seguramente los sueños están estructurados y están ahí, o sea, no tienen estructura, están desestructurados, son imágenes y cuando la persona despierta les da esa estructura. Les da una secuencia inclusive, pero en imágenes que están totalmente sin significado, pero la persona sí lo tiene. Y para esta pregunta del psicoanálisis, analizan e interpretan más aspectos del ello, pues sería del ello y del superyo, que de pronto son aspectos mucho más inconscientes que a lo mejor el yo. El yo, como lo vivimos en la vida diaria, que sí tiene aspectos también de pronto preconscientes e inconscientes, pero pues eso que no necesita mayor interpretación, pues porque están ahí presentes, ¿no? Más bien hay que interpretar lo latente, que es el ello y el superyo. Y Jorge nos dice, se puede tomar en cuenta también el cambio de los símbolos universales, por ejemplo, la casa razón del cuerpo y hoy en día un automóvil simbolizando el cuerpo. Lo de la casa, de hecho Freud lo deja muy bien establecido, hay muchos símbolos que están ahí y que ya, o sea, dice, nosotros lo tomamos pero con el método psicoanalítico le damos
una interpretación de los sueños, pero ya los sueños estaban muy estudiados, y la casa siempre, ese sí es un símbolo universal, siempre ha sido la persona. Entonces, creo que en general esta simbología universal que está ahí, que Freud solamente se apoya y Stekel se apoyan solamente en conocimientos y simbolismos muy antiguos, que son interpretables, que vienen desde las primeras civilizaciones. Ese simbolismo que ha venido marcándose, si nos pusiéramos un poquito más estrictos y más teóricos, esa parte de la identificación total que es mítica, en donde solamente es la identificación del ser humano con el ser humano, y este paso de todos los simbolismos de lo que es ser humano, bueno, sí están como simbolismos muy repetitivos, y creo que la casa es uno de los ejemplos más universales de lo que simboliza. Y que permite de pronto el famoso test casa por persona, precisamente la casa simbolizando al cuerpo de la persona, ¿no? En esta parte de la casa ya sabemos que casas con adornos son cuerpos femeninos, casas con paredes lisas o sin tanto adorno son representaciones de cuerpos masculinos. Hay una pregunta de Luisa Núñez, dice: ¿qué hay de la sombra que menciona Jung que se presenta en nuestros sueños? Jung le llama la sombra al inconsciente, o sea, solamente hace un cambio. Si somos estrictos, en los libros junguianos, cuando hablan de sombra, hablan de la parte del ello. No tiene mucha diferencia. La sombra de Jung no es más que este inconsciente, pero Jung trata de de bajarle toda esta anarquía que tiene, nada más tomar en cuenta de que el ello tiene también toda la intención del cumplimiento. La sombra, que Jung la asocia más con la tendencia o las pulsiones agresivas más que las pulsiones sexuales, porque habla más en lo social, deben de estar ahí, deben de ser integradas, y aparte pues están reprimidas. Entonces sí, de pronto, si a alguien se le sale mucho el ello, bueno, pues a ver, que hay ocasiones en que pudiera ser que saliera, pero eso bajo cualquiera de las teorías. El ello tiene una interpretación muy similar, aún el ello mencionado por Grobeck, aunque es un ello muy desordenado, porque el ello de Freud es un ello como más interpretable, no deja de tener justamente el mismo concepto. Ahí está Luisa, que nos saluda desde Tijuana. Saludos. También esta parte del psicoanálisis nos permite dar una explicación a el famoso "se me subió el muerto", y que Freud nos habla de las alucinaciones hipnagógicas. ¿Qué son estas alucinaciones? Pues son alucinaciones tal cual, errores en la percepción, que se nos presentan justo antes de entrar al estado de sueño y en cuanto despertamos del sueño para iniciar la vigilia. Que alguien nos cuente cómo se le subió el muerto, cómo se sintió, porque esta referencia nos puede ayudar a explicar un poquito más eso de "se me subió el muerto", ¿no? Dentro de estas alucinaciones, como les dije, es una alucinación, un error de percepción. Característicamente de estas alucinaciones, objetos o estímulos grandes se perciben como pequeños, y al contrario, estímulos pequeños se perciben como grandes. Algunas de las posibles razones por esta sensación de "se me subió el muerto" puede ser que ese objeto pequeño o ese estímulo pequeño, como puede ser una sábana o una cobija encima de la persona, puede percibirse como un objeto pesado que no me permite moverme, y no es más que un error de percepción, ¿no? Sí, también recuerden que hay diferentes grados de profundidad en el sueño. Tenemos que aprovechar todas las teorías que están y bueno, conjuntarlas. En este sentido, si hay un estado en donde no está totalmente la persona despierta e intenta moverse, no lo va a poder hacer, no está totalmente despierto. Hay quien de pronto también dice: ¿qué tan fácil? O sea, ¿qué pasa si yo sé que estoy soñando? Bueno, quiere decir que está saliendo de esa etapa del sueño. O sea, del movimiento ocular rápido, o sea, que es cuando se produce el sueño en específico, está saliendo. Muchas personas le han atribuido también a esto, en donde efectivamente, pero esa
esa percepción errónea es porque el cuerpo se quiere mover, estás despertando, pero no te puedes mover. Y entonces dicen, se me subió algo y no me pude mover. No te pudiste mover porque apenas tu cuerpo iba conectando nuevamente iba saliendo de esa parte del sueño profundo. Hay que recordar también que en este caso el aparato psíquico no es un órgano. Así es. Entonces, por lo tanto, pues tiene que despertar también esa conexión entre el aparato psíquico y el cuerpo, ¿no? Así es. De hecho, estaba bien escrito en el sueño, en estas clínicas de sueño, hay se ponen algo que se llama electromiografía, bueno, no se entierra, pero sí nos permite ver la movilidad. En el momento en que una persona la pueden considerar que está soñando, existe una parálisis de los músculos del cuello y del hombro, entonces sí existe una parálisis orgánica real. Si estás medio despertando, todavía está, y entonces despiertas, y entonces se manda la orden y vuelves a mover los músculos de una manera normal. Cosas raras de pronto. Bueno, percibidas como raras, ¿no? Pero es de lo más normal. Porque estás soñando, porque eso aparte es una definición ya vieja, o sea, eso se utiliza actualmente en todas las clínicas de sueño, pero sí se siente raro porque pues no crees que puedas estar realmente inmovilizado, pero tu cuerpo te inmoviliza. Esa es una orden que se da y eso está científicamente comprobado. Freud era neurólogo, él conocía toda esta parte y por eso podía dar esa percepción. También hay diferentes fuentes de los sueños. Podemos estar hablando de las fuentes internas, orgánicas, esas veces en que como que siento que algo me duele y no es como que siento, sino que realmente algo te está doliendo, entonces en el sueño aparece que justo donde te está doliendo te apuñalaron, hubo un golpe, etcétera, ¿no? También las fuentes externas o fenómenos externos pueden influir en el sueño. Okay. De pronto te dormiste con la ventana abierta, está entrando el viento, sientes frío y estás soñando que estás en la nieve, ¿no? Sí. Tiene que ver precisamente con esa unión que no es una unión física, pero soma y psiquismo están unidos. Hay un experimento donde los investigadores en pacientes con sueño tomaban agua y les aventaban tantita agua a la cara y la mayoría de las personas que estaban soñando integraban a su sueño, tenía que ser en la fase de movimiento ocular rápido, integraban a su sueño el agua. Entonces sí, influye mucho todo lo externo. Es que me dio mucho frío y se apareció el muerto. No, pues es que tenía la ventana abierta y pero era de madrugada. Y también el típico sueño de que de pronto tienes ganas de ir al baño y amaneces orinado, ¿no? Que ocurre en la infancia. No. Pues sueñas que hiciste del baño y amaneces con el coche mojado. Bueno. Eso ocurre por los estímulos internos del organismo, precisamente, que aparecen en el sueño. Hay veces que nos despertamos abruptamente, no por una pesadilla, sino porque como te dormiste sobre el brazo, ya te está faltando circulación en el brazo y pues el cuerpo, el soma manda la orden de que hay que despertar, ¿no? Diana sí. Nos dice: saludos desde Ciudad de México, me ha pasado que estoy consciente antes de despertarme, pero sigo en el sueño y se repite varias veces esta sensación antes de poderme despertar. No sé si es parecido a que se me subió el muerto. Justamente, Diana, este es el momento en donde estamos como en el despertar, como despertándonos, y es esta sensación la que pudiéramos considerar que es lo que se interpreta como se me subió el muerto. Desde el punto de vista psicoanalítico no tendría no es factible hacer un análisis de esto, simple y sencillamente es un proceso fisiológico y de la psique que se presenta, pero no tendría alguna interpretación específica. Porque nos está fallando acá. Si por algo nos desconectamos, en cuanto nos desconectemos, iniciamos un nuevo video y nos siguen viendo para esta segunda parte que vamos a hablar precisamente de los simbolismos. Ahorita por lo pronto todo bien, ¿no? ¿Sí nos estamos viendo? Sí. Ok. Dice Freud, es cierto que existen diferentes símbolos que a lo largo de la historia han estado permanentes y tienen el mismo significado, diferentes culturas y le dan el mismo significado. Dice Freud, solo podemos interpretar así los sueños cuando el paciente no nos da material, es decir, cuando falta esa primera interpretación del paciente, ¿no? ¿Qué elementos van a aparecer? Pues los elementos, como ya habíamos dicho hace un momento, los elementos de la casa,
Van a aparecer elementos fálicos, elementos sexuales. Estamos hablando de psicoanálisis, estamos hablando de Freud, y por lo tanto tenemos que hacer alusión a esto. El papá y mamá, los padres como el rey y la reina, soberanos o... que son simbolismos, ¿no? Hermanos o hijos pequeños como pequeños animalitos, como bichitos, cositas insignificantes, así es como pueden aparecer de pronto en los sueños. Realmente como se ve a los hermanos en los sueños, como bichitos, animalitos, a los hijos incluso. También la parte del nacimiento está relacionado con el agua. Muchas veces los sueños de agua, de ríos, de mares y demás están relacionados al nacimiento o relacionados a la madre. Los símbolos fálicos, como ya habíamos dicho, todas las armas generalmente que sí, penetran. Sí, lo penetrante, o por ejemplo, podemos ubicar, o pueden ubicar okay. Ya se interrumpió. Podemos ubicar dentro de estos signos fálicos todas las columnas. Por ejemplo, esta columna que está en Washington, esta columna que está en la Avenida México, que tampoco es muy grande, los obeliscos, pero bueno, pues por lo menos es algo fálico. Casi todos los edificios tienen esta connotación de ser un signo fálico. Las armas punzocortantes, el sombrero, sean el sombrero y el saco como tal, porque están, aunque pues el sombrero no pareciera como un signo fálico, pero sí está muy relacionado como con el hombre, ¿no? Entonces sí también se le puede considerar. También, aparte del falo, órganos femeninos pueden ser los barcos, cualquier espacio cóncavo, pueden ser recipientes, pueden ser botellas, pueden ser herraduras. Esta parte de los tesoros, que incluso hasta vulgarmente y popularmente se dice entregó el tesorito, ¿no? Refiriéndose a los órganos sexuales femeninos. Con el alajero, hizo mal porque le soltó el tesorito antes de tiempo. Los pechos, al final de cuentas, se van a ver representados en los sueños como frutos o frutas, manzanas, melocotones, precisamente. Siempre que soñamos, o mejor dicho, cuando percibimos un aspecto dulce en el sueño, tiene que ver con la sexualidad, con el placer que nos otorga esta parte. El fluir agua, como por ejemplo en grifos, tuberías y demás, igual elemento fálico. Algo que me llamó la atención en esto del simbolismo, sobre todo por la cotidianidad con la que lo hablamos, es dentro de lo que puede significar los genitales femeninos está la iglesia y la capilla. Sí. O sea, eso de que les dicen yo soy la catedral, o sea, yo soy la que tiene los órganos genitales más grandes, pero tiene sus capillitas, habla también como de todo este simbolismo que está ahí, que no fue pensado, que se transmite socialmente de generación en generación, que tiene se entiende inconscientemente de una manera muy clara y se utiliza en un lenguaje totalmente cotidiano. El inconsciente de cualquier manera tiene manifestaciones en lo cotidiano, en nuestro lenguaje. El chiste, los actos fallidos y demás, de todo modo va a aparecer. Tocar instrumentos de música tienen relación de pronto con la masturbación. No por eso tampoco no es por nada el dicho popular de tocar las teclas, es precisamente por esta parte sexual que se esconde de pronto dentro del lenguaje. El acto sexual va a estar representado con bailes, con cabalgar, con trepar, subir escaleras. La frase de subirse al guayabo tiene precisamente esta connotación sexual. El baile, que puede ser tan erótico, tan exótico, y en donde sería en lo consciente es todo un acto sexual sublimado, medio sublimado, entre comillas, depende. Ya con los nuevos bailes ya no es sublimado, ya es muy específico. Ya es directo. Pero ya cuando es un baile tradicional donde se están abrazando sin que estén llegando a algo totalmente genital o sexual, sí tiene este simbolismo. El volar incluso también es parte de esto, ¿no? El volar, que tiene que ver con la parte de la excitación y la erección masculina, ¿no? El vencer la gravedad de cierta manera tiene que ver con estos sueños de volar. ¿Las mujeres tienen sueños de volar? Sí, y no se refiere precisamente a la erección del pene, pero sino a la erección o a la excitación psíquica por realizar cosas nuevas, ¿no? E incluso el clítoris, ¿no? Sí, también el clítoris.
Los paisajes, la madre tierra, tienen relación precisamente con la madre. Los bosques tienen relación con vello púbico. Lo vas a hacer una acotación porque de pronto, aunque no lo explicita mucho más, necesitan leer mucho para verlo. Lo de madera fue muy interesante por el hecho de que dicen, bueno, la madera en determinado idioma viene de materia y mater de madre, ¿no? Entonces, como la madera, las mesas se interpretan como la madera, ¿no? Que eso es algo como muy de mater, como muy de madre tierra. ¿No cuánto nos queda? 4 minutos todavía. Ok, entonces podemos seguimos a hablar con los símbolos sexuales. Aparecen como son símbolos, no necesariamente tienen que aparecer en los sueños. Pueden manifestarse de otras maneras, como por ejemplo en los cuentos. Los cuentos retoman precisamente este simbolismo. ¿Y cómo empiezan los cuentos? Había un príncipe, había un rey y una reina. ¿Quiénes son estos reyes y reinas? Pues son los padres. ¿Quiénes son esos príncipes? Pues son los hijos. También hay una parte interesante cuando hablamos de los amuletos, que precisamente los amuletos no dejan de ser símbolos sexuales. El elefante, la trompa del elefante fálica, los colmillos son fálicos, la herradura cóncava es una representación de la sexualidad femenina, el trébol también de 3, estamos hablando de los genitales masculinos, y estos elementos aparecen en el sueño, y en muchas ocasiones no se sabe por qué los soñamos. Y eso, toda esta, justamente es parte de poder interpretar exactamente en dónde este símbolo aparece y bajo qué contexto está apareciendo. Venía lo de los faraones, que también es muy interesante, que al fin y al cabo que significa faraón como el gran lugar o el gran edificio, es como una persona muy grande, habla de ellos como una persona. En Egipto había una gran obsesión de los obeliscos, signos, símbolos fálicos llenos. París, si no tiene un gran obelisco, que debe tenerlo, tiene a la Torre Eiffel como un gran signo fálico. Si van a Buenos Aires van a ver también el gran obelisco, porque Estados Unidos tenía uno, como diciendo, los signos fálicos de Estados Unidos están en Manhattan, donde están los grandes rascacielos, y ese es como la típica rivalidad de a ver quién la tiene más grande. Entonces que pues tratan de ser los edificios más grandes. Ahorita no es Estados Unidos el que tiene el edificio más grande, sino está donde está la gran fuerza, que es en Medio Oriente. Exactamente. Nos pregunta Ama Guadalupe, ¿qué objetos se relacionan con la muerte? Cuando hablamos de muerte en los sueños, generalmente está simbolizado por los viajes, las despedidas, el no retorno al final de cuentas, porque incluso en el lenguaje cotidiano la muerte es eso, ¿no? Un viaje, nos vemos después. El partir, el ver a alguien que se retira, eso es algo como muy de muerte. Y si sueñan en muerte, generalmente no es la muerte. O sea, no es tan literal el inconsciente. Un minuto para despedirnos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Si quedan dudas, comentarios y más, ya dimos nuestras redes sociales, que pueden contactarnos a través de ellas. Y pues espero que a través de conocer estos simbolismos pudieran más o menos darse una idea qué está pasando. Claro, si tienen una interpretación completa, solamente con la simbolización no van a poder, pero sí que sepan toda esta importancia de los sueños. Espero que nos acompañen la semana. Muchas gracias. Nos despedimos a nombre del Dr. Gerardo y de nuestros demás compañeros, que seguramente estarán la próxima semana. Nos vemos.